Bienvenidos, queridos amigos. Nosotros somos Vida Católica y son temas. Gente, estamos aquí. Estuvimos hablando de muchísimas cosas. ¿Y hoy de qué hablamos? ¿Qué tenemos para hoy, mi jefe? Hoy vamos a hablar de algo que muchas personas se preguntan, que es ¿cuándo yo debo dejar de comulgar? O sea, ¿qué pecado me impiden a mí dejar de comulgar? Me impiden el comulgar. ¿Cuáles son esos pecaditos? Bueno, lo primero que hay que tener pendiente es que la Eucaristía es el sacramento del cuerpo y de la sangre del Señor. Bajo el pan y el vino está Jesús presente. Ujú. Mediante el milagro de la transubstanciación en la consagración, Jesús es presente. Por ende, no podemos andar comiendo a Cristo así. Recuerdo que el domingo dijo el Padre Olivo en la homilía: si no amamos a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos, usted no está comulgando, usted es lo que está comiendo hostia. Y eso me llamó la atención porque él lo dijo como con el sentido, con un sentido tan humano de tenemos que saber lo que estamos haciendo. Entonces, quien se halla en pecado mortal no está en gracia de Dios. Y por ende, si no está en gracia de Dios, no puede comulgar. Para comulgar hay que estar en gracia de Dios. Es bueno decir que están los pecados mortales Y los veniales. y los veniales. Sí. Por decirle nombre, pero el pecado es pecado. Hay que tratar de no cometerlos. En el Concilio de Trento, Entonces, Pérez, si el pecado es pecado, ¿por qué lo dividían en dos como? porque los pecados mortales tienen una directa conexión con los mandamientos. Eso es lo primero, con los 10 mandamientos. Y en segundo lugar, los pecados mortales tienen 3 condiciones para ser pecados mortales. Déjeme ver lo que dice el Catecismo Católico. Por aquí. El pecado mortal no es el que yo cometo consciente de lo que estoy haciendo. Eso es correcto, mi jefe. O sea, yo mato a un pecado mortal. Uh-huh. Porque yo sé que lo que estoy haciendo. Dice el Catecismo Católico que para que sea pecado mortal tiene que tener 3 condiciones. Primero, que sea materia grave. O sea, que atente contra los 10 mandamientos. Eso es materia grave. Jesús, cuando se encuentra con el joven rico, por ejemplo, que él le pregunta: ¿qué debo hacer para ganar la vida eterna? Lo que Jesús le expuso al joven rico fueron los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no robes, no levantes falso testimonio, no seas injusto, honra a tu padre y a tu madre. Jesús, en materia de ganar la vida eterna, lo que pone como parámetro son los 10 mandamientos. Eso es lo primero, que sea materia grave. Y la materia grave es contra los 10 mandamientos. Segunda cosa, dice la Iglesia Católica en el Catecismo, que se ha cometido en pleno conocimiento. O sea, que quien lo comete esté consciente del daño que está cometiendo. Claro. O sea, matar, Exacto. robar, Mentir. Yo voy a dar una la listica. Yo mentira. tengo una listica, pero lo voy a buscar. Exacto. Y tercera cosa, que sea cometido ese pecado con deliberado consentimiento. O sea, que el daño sea cometido por voluntad propia, que a usted nadie lo está obligando. Que usted está cometiendo el pecado por voluntad propia. A mí me gusta mucho el tema del yo confieso, de la misa, del acto penitencial, que a nosotros nos da vergüenza confesar con el Padre. Sí, sí. Sin embargo, públicamente yo digo: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que yo he pecado mucho. Sí, pero la cosa está que ahí usted no está diciendo lo que usted está haciendo. Oh, pero usted está diciendo que pecó de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión. Pero no es lo mismo yo decir... ¿Y usted sabe qué es lo mejor? ¿Qué? Que usted dice delante de todo el mundo que usted pecó por culpa de quién. Mía, pero Por mi culpa, por mi culpa y por mi gran culpa. no es lo mismo, no es lo mismo. Es más bonita. Para mí, bueno, creo que después de la Eucaristía, mi sacramento favorito es la confesión. No es igual tú rezar yo confieso que sentarte con el padre y decirle: mire, padre, yo vi un video por... De pensamiento y de obra. Está bien ya. No, lo estoy como Sí, yo sí. cercándolo donde... Pero yo entiendo que es más fácil decirlo públicamente así. Como lo reza todo el mundo por rezarlo, porque al final de cuentas lo repetimos por repetirlo.
Claro. No lo repetimos con dolor de corazón, como dice la iglesia. Ahora bien, ¿por qué hay que comulgar en gracia de Dios? San Pablo, en la primera carta a los Corintios, enviado. Tenga. Arrecie. Primera de Corintios 11. Espérese, enviado. En lo que él lo busca, en la carta a los Corintios, en el capítulo 11, San Pablo hace un esbozo de la última cena. Y Pablo dice que lo recibió como tradición. Primera de Corintios. 11. Entonces, dentro de ese enmarcado, que es el texto más antiguo sobre la Eucaristía, y Pablo dice que lo recibe por tradición, y que lo comunica por tradición, él explica lo que pasó en la última cena y termina diciendo, como en el verso 26, cuando comemos y bebemos, recordamos la muerte del Señor. Pero en el verso del 27 al 29, mírame lo que dice Pablo. Del 11. 27 al 29. Dice aquí. Por tanto, quien coma el pan y beba la copa del Señor indignamente, comete pecado contra el cuerpo y la sangre del Señor. En consecuencia, que cada uno se examine antes de comer el pan y beber la copa. Quien come y bebe sin reconocer el cuerpo del Señor, come y bebe su propia condenación. Ay, Dios mío. Pero qué es esto. Y creo que el verso 30... Ay, lo cerré. Creo que el verso 30... Qué tigre. Creo que el verso 30 que dice, esta es la causa de que entre ustedes haya muchos enfermos, otros están débiles y muchos hasta mueren, porque están comiendo sin discernir, dice Fernando Casanova. Por eso, señores, esto es teología, esto es Biblia y esto es tradición. Si Jesús lo que dio fue un símbolo en la última cena, no hay pecado en comer un pan y beberse un chin de vino. Quiere decir que si hay pecado y hay condenación es porque lo que Jesús hizo en la última cena era de verdad. Eso es ciencia. Si la última cena de Jesús fue un simbolismo, cuando él dijo esto es mi cuerpo y esto es mi sangre, Pablo no tenía por qué decir que el que come y bebe, verso 29, porque si come y bebe sin fijarse que se está comiendo y se está bebiendo el cuerpo y la sangre del Señor, come su propia condenación. Si es un símbolo, Pablo no tenía por qué decir eso. No tenía sentido. Si es simbólico, ¿para qué? Ahí se afirma entonces que fue de verdad. Que Jesús está presente. Caramba. Jesús está presente. Y dicho sea de paso, en la solemnidad iba a decir yo, señores. La noche del 31 de octubre, que eso es próximamente, Vida Católica le va a traer a ustedes un momento de oración profundo. Mientras muchos están adorando al diablo en los Halloween y esa cosa, nosotros vamos a estar No, que ese día hay mucho, ¿cómo se dice? Mucho concierto en vivo de artistas urbanos que lo contratan para que canten en ese tipo de fiestas. Ya he visto un par de promociones por ahí. Y nosotros vamos a honrar al Señor. Así que ya lo saben. Ya saben. Ya lo saben. Ya lo saben. Estén atentos a nuestras plataformas digitales para que se den cuenta la hora y por dónde será. Entonces, ¿cuáles son los pecados graves? Ya dijimos mortales. Ya dijimos cuáles son las 3 condiciones para ser pecado mortal. Hemos dicho también que Jesús está presente en la Eucaristía. Y si yo me lo como en pecado, estoy comiendo condenación. Bien. Los pecados veniales son esos pecados de materia más sencilla que pueden ser perdonados en el yo pecador de la Santa Misa o en el acto penitencial. Sí y solo si usted pide perdón de verdad, que no es un repetir ritos, ¿ah? No es bajar la cabeza. Hay mucha gente que baja la cabeza cuando el Padre dice pidamos perdón al Señor, bajan la cabeza para que crean que... No es bajar la cabeza, es pedir perdón de verdad. Entonces, como es contra los mandamientos, podemos ver que contra los primeros mandamientos que son al Señor, dígase el primero, el segundo y el tercero, que son directamente a Dios, la idolatría, la hechicería, la adivinación, ser ateo, ser un sacrílego y comulgar en pecado es sacrilegio. ¿Qué otro pecado? ¿Qué otro pecado mayor? Las blasfemias, jurar en falso, faltar a las misas y a las solemnidades de guardar son pecado mortal en materia contra el tercer mandamiento. Y respetar a nuestros padres
no obedecer, desobedecer. Hay hijos que le desean hasta la muerte a su papá. Sí. Yo siempre he dicho que un hijo que le desea la muerte a su papá no sabe lo difícil que es la vida sin sus padres. No sabe lo difícil que es la vida sin sus padres. Aunque sea pobres, aunque sea sin nada, la vida sin los padres es una vida muy difícil. Y mire, yo tengo los míos. Eso es muy difícil. Entonces, y respetar a nuestros padres, desearle la muerte. Déjame saltarme ese mandamiento. Quinto mandamiento, que es no matarás. Asesinatos, abortos, eutanasia, suicidio, el uso indebido de las drogas, la glotonería, lo que decíamos ahorita. ¿Cómo así el uso indebido de las drogas? Claro que sí, las medicinas son drogas. Ah, ¿verdad? Sí, 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 sí. Comer a lo loco, beber a lo loco. Come de más. Claro, ser glotón, comer de gula. Eso es malo. Se pone mal a la gente. Ahí me pasó una vez. Tiach. Casi hay que rezarle, lo creo. No, eso es incómodo porque tú te pones de lado, está incómodo. Te pones de los lados, está parado, incómodo, eso es incomodísimo. Y así mismo, así de incómodo es al corazón, es a la gracia. Porque usted comió de glotonería. La ira, la extorsión, el adulterio, la infidelidad. Eso es pecado grave. El divorcio, fornicación, pornografía, violación, prostitución, actos homosexuales. Todo eso es pecado grave. Incesto. Ay, la masturbación. Madre mía del Carmelo, por tu escapulario santo. Robo, estafa, trampa, apuestas. Todos son pecados mortales. La gente que juega quiniela, mi jefe. Ay, Dios mío, 02,25. La gente que juega a la loto, mi jefe. Yes. Y nosotros con esperanza. Después no con Jugar a lo otro malo, jugar a lo otro malo. Eso es apuesta. Eso es apuesta. Ser un testigo falso. Señora, hay gente que vende su testimonio a favor de otra gente sabiendo que lo que está diciendo es mentira. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Hay gente que vende su testimonio a favor de alguien en contra de uno que es débil, sabiendo que lo que está diciendo es mentira. Eso es pecado. Claro. Miren, nos vamos a poner de acuerdo. Yo voy a decir tal cosa, usted tiene que apoyarme. Coño, pero usted sabe que es mentira. Es difícil. Mentir. La adulación. Eso es serio. Eso es serio. La lujuria. La lujuria. La lujuria es pecado. La concupiscencia, eso es pecado serio. Avaricia. Envidia. Esos son algunos pecaditos. Pues son más mortales que otra cosa. Sí. Si usted se fija, todos esos pecados, cuando usted lo comete, está en plena conciencia. Ay, Dios mío. Es diario que confesas. Santa Teresa de Ávila. Por ejemplo, cuando usted falta a misa, consciente de que tenía que ir a misa. Ahora, si usted está enfermo, que no se puede levantar, O la pandemia por ahora el tema que... de la pandemia, que se hizo una dispensa especial para poder faltar a misa dominical, se hizo una dispensa. Tiene una situación en su casa, se le puso malo a alguien, usted no va a dejar a un enfermo en la casa y se va a ir para misa. Pero con conciencia. Eso es pecado grave, porque recuerden las 3 condiciones. En materia grave, porque atenta contra los mandamientos, lo comete en plena conciencia y lo comete en plena libertad. O sea, a mí nadie me obligó con una pistola. No vaya a misa, se quede en su casa. O sea, yo lo hice en plena libertad. Pero, por ejemplo, un aborto espontáneo, que existen los famosos abortos espontáneos, que es que el feto no se sostiene en el útero, se desprende y la madre tiene un aborto espontáneo. Eso no es pecado, porque la madre no tenía intención de abortar a la criatura. Por eso, las mujeres con conciencia, cuando le dicen que tiene amenaza de aborto, guardan reposo absoluto. Se cuidan. Ahora bien, usted hizo un té de algunas cosas que se hacen té para abortar a los muchachos. ¿Por qué usted se ríe? No. Eso es pecado grave. Un asesino. Es asesinato. Dios mío. ¿Por qué él se ríe? Bueno. Aquí hay un pecado que
Después vamos a hacer son temas sobre la eutanasia. Ujú. Sobre la eutanasia, apoyarla, incentivarla y hasta invertir en que la eutanasia sea aprobada. Eso es serio. La eutanasia es un derecho que en muchos países ya tienen para que la gente pueda decidir vivir o morir y que la familia puede quitarle la vida a sus pacientes porque están viejos, porque están enfermos, porque están en estado vegetativo. Eso es asesinato, Eso es un tipo de asesinato. claro. Pero señores, no solamente practicar el aborto, no solamente practicarlo como madre o como el papá que obliga a la mamá. O sea, hay madres que no quieren abortar, que es el papá de la criatura que la obliga a abortar. Pero que no se haga responsable ya, pero ¿por qué tiene que...? Pero también el médico que lo practica está en pecado. Claro, es partícipe. Quien apoya en los países económicamente el aborto está en pecado. Aquí hay mucha gente en la República Dominicana pagando dineral para que se pueda aprobar el aborto y comprando conciencia de políticos para que puedan aprobar el aborto. Aquí en este país. Y como se ha aprobado en muchísimas partes del mundo. Decíamos nosotros el día que tuvimos a su primo, que hablamos de si la Iglesia Católica es anticuada, que somos uno de los únicos 4 países que no ha aprobado el aborto. Ujú. Y eso para nosotros tiene que ser una gran cosa. La glotonería que lo dijimos, los escándalos, generar escándalos, herir a otras personas en los escándalos. Hay muchísima gente que por buscar like genera escándalo. Ujú. Genera noticias falsas. Claro. Lo que pasó con el Papa. Que fue tan perfectamente recortada la noticia de su contexto que se hizo un escándalo. Y se satanizó al Santo Padre. Señores, recuerden que hay 3 condiciones para que el pecado sea mortal. Lo voy a repetir. Que sea materia grave, o sea, que sea directamente contra los 10 mandamientos. Segundo, que usted lo cometa en plena conciencia. Y tercero, que usted sepa que está haciendo daño, que no está obligado mientras lo comete. Bien, ahora si a usted lo obligan a hacer algo, es otra cosa, ya no es pecado mortal. Porque, imagínese, hay cosas que uno no las... Si a mí me obligan a... Lo que yo decía de las madres embarazadas, que los esposos la llevan obligados, a veces la sedan o lo que sea para que se le practique un aborto, ella no está en pecado grave. Yo vi una película que se llama... Bueno, fue de algo real, El Teniente Amado. Uh-huh. Y hay una escena que al hermano de la novia lo obligan a matar a una persona. Ajá. O sea, le ponen la... Al teniente Amado lo obligaron. No, el cuñado de él. Ah, no, Él mató a su cuñado. Amado, ajá. Él mató a su cuñado. Lo obligaron a matar al cuñado. Eso es pecado. Pero no un pecado grave en ese caso. Porque me están obligando. A él lo están obligando. Y segundo, él está tratando de salvaguardar su vida en medio del régimen. Al final de cuentas la pierde, sí, pero... Vean esa película. Historia dominicana, señores. Uchilora se la comió ahí. Demasiado dura. Pero, por favor, si usted tiene uno de estos pecados en su lista, yo tengo algunos. Y usted también. Y mucha gente, todos somos pecadores. Pero si hay uno de estos pecados en su lista con la calidad de pecado grave, confiésese antes de acercarse al sacramento de la comunión. Y siempre acérquese con conciencia de que Jesús está presente allí. Y de que cuando nos acercamos al sacramento, nos tenemos que acercar en gracia de Dios. En gracia de Dios. Y el yo pecador de la misa, el acto penitencial, no lo hagamos mecánico, gente. No lo hagamos mecánico. Pidamos ese perdón ahí con conciencia de que lo que va a pasar más adelante en la mesa de la Eucaristía es Cristo presente, Señor, no seamos bobos. Acuérdese lo que dice el verso 29 del capítulo 11. Porque si come y bebe sin discernir que aquí está Cristo presente en su cuerpo y su sangre, come y bebe, dice Fernando Casanova, su propia condenación. Son temas. Después hablaremos de los sacramentos. y de los mandamientos. Usted sabe que yo me pregunto, de esa pregunta que uno se hace uno mismo, y creo que se le ha hecho a usted. ¿Por qué lo malo es como tan bueno? Uh-huh. Porque el mal es experto en disfrazarse. Yo recuerdo que conversando un día con el padre Eduardo, nos llegaba a eso. ¿Por qué se nos hace tan difícil? La pregunta era, ¿por qué se nos hace tan difícil anunciarle el evangelio a los jóvenes? Y caíamos en la cuenta de que tenemos mucha competencia del mal. Demasiada competencia.
Tenemos muchísima competencia del mal. Pero vamos nosotros a tratar, y el padre Eduardo me decía, lo que pasa es que lo que es espíritu, que viene del espíritu, decía el padre Edward, recuerdo como en este instante, inclusive yo puedo decir dónde él me dijo eso. Y vamos a celebrar una misa de un difunto por ahí. Lo que es espíritu, porque viene del Espíritu Santo, no hay forma de disfrazarlo. El Espíritu Santo es tan grande que tú no tienes cómo disfrazarlo. Mira, uno hace inclusive con los jóvenes, Pastoral Juvenil, muchísimos juegos y hace dinámica y cosas para uno tratar de que los muchachos se motiven, pero al final de cuentas, lo único que nosotros tenemos que dar no es como disfrazarlo, que es a Cristo. Y él mismo no se disfrazó. No. Sígueme, déjame entrar a mi padre, devuélvete, tú no sirves para el reino. Jesús era un tigre radical. Iba al punto. Y era un tipo extremista. O Mateo, sígueme. Y Jesús no se paró a esperar que Mateo se fue. No le dije con palabras bonitas. No. Usted venga. Y Saqueo. Bájate. Yo vine a quedarme en tu casa. Jesús se autoinvitaba. No preguntando de ¿qué tú tienes hoy? No. Voy para tu casa. Saqueo, baja de ese árbol porque hoy vine a quedarme en tu casa. Y con el paralítico que le bajaron por el techo, empezaron a criticar. Oye, te perdona pecado. Y dice el texto que él, sabiendo lo que pensaban, dijo: entonces, para que ustedes vean que el Hijo del Hombre tiene poder de perdonar pecados, levántate, toma tu camilla y vete. Era un tipo que iba a donde tenía que ir. Y ya. Bueno, el evangelio del domingo 30 del tiempo ordinario, que pasó ahora el domingo, el evangelio comenzaba diciendo: viendo los fariseos que Jesús había hecho callar a los saduceos. Así comienza el evangelio. Jesús lo hizo callar y le fueron a preguntar y buscaron para ponerlo a prueba a un experto en la ley. Y él es que le hace la pregunta: maestro. Y tan desgraciado que le dice: maestro. O sea, el experto en la ley soy yo, pero tú eres el maestro. ¿Cuál es el mandamiento más importante de la ley? Y Jesús le dice: pero está escrito ahí. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Y Jesús le pone un pedazo que él no tenía. Y el segundo es tan importante como el primero: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y le pone un candado y bota la llave cuando le dice: en esas dos cosas se resumen la ley entera y los profetas. Y el tipo se cayó y se fue. Jesús era muy radical. El pecado, entonces, como él no puede ser radical, tiene que disfrazarse, y por eso todo lo que es pecado es muy bueno. Placentero. Sí, aparenta ser muy bueno, pero en realidad no es muy bueno. En realidad nos hace daño. Cuando el pecado se quita la careta después que usted lo comete, y yo te dice: ¿pero qué yo hice? Uno, cuando el pecado se quita la máscara así, adelante de ti, tú dices: Dios mío, ¿qué es esto? Es verdad. Uno lo analiza y después uno cae en la cuenta de lo que hizo. Yo recuerdo que decía el padre Rumando, recuerdo eso en mi retiro de la primera comunión por allá por el año 2000, que Rumando decía: mis hijos, el diablo les quita la vergüenza para que pequen, pero cuando se sientan en la confesión, él se la devuelve para que no se puedan confesar. ¿Por qué que usted no se quiere confesar para ir a decir los pecados? ¿Es verdad? Por vergüenza. Pero como usted lo estaba cometiendo, no tenía vergüenza. Es verdad. Y eso yo lo recuerdo como ahora, que lo dijo el padre Rumando el 25 de mayo del 2000, que fue el día del retiro de mi primera comunión, y ese día fue la confesión. 3 días antes de la primera comunión, que fue el 28 de mayo del 2000. Y dijo Rumando eso. Y mis hijos, éramos 56 niños éramos. Cuando ustedes van a pecar, el diablo le quita la vergüenza. Y cuando se sienten con el confesor, se las devuelve. Es un tigre. Yo dije que a mí me gustaba confesarme. Yo eso no lo voy a esconder. A mí me gusta ese sacramento. Pero no crea que a mí no me da vergüenza. Claro que me da vergüenza. Pero es en el único juzgado, en la única tribuna, donde yo me siento culpable y me paro inocente. Porque cuando yo me siento a confesarme, a mí en realidad me gusta de rodillas, pero por mi condición de salud no puedo. Cuando yo llego a la confesión, llego culpable de todo lo que yo voy a decir. Sin embargo, cuando me paro, soy totalmente inocente. Esto es vida católica.
Suscríbanse, denle like, Compartan. compartan, Carajo, compartan. por favor, y suscríbanse. Sobre todo, suscríbanse. Compártanlo. Y Suscríbanse. compartan, por favor. Compartan. Si usted tiene alguna duda, algún temita que quiere que nosotros discutamos aquí, les recuerdo que, aunque en algunos casos usemos algún documento de la iglesia o usemos la Biblia, al final de cuentas son nuestras propias percepciones. Tenemos otros espacios donde sí hablamos con mucha certeza y estamos creando, lo voy a decir ahora, un espacio nuevo que es para la formación. Es un espacio nuevo para la formación. Y de ahí obligatoriamente hay que hablar de las escrituras y de lo que enseña la iglesia. Pero esto es Son Temas. Nos vemos en una próxima